Esto es Teoría del Poder, la socialdemocracia. El pensamiento político tiene diferentes matices en las diferentes posiciones que clásicamente se entienden a partir de la Revolución Francesa como izquierda, centro y derecha. La socialdemocracia se encuentra más parecida hacia el centro en una vertiente hacia la izquierda. Hoy analizaremos a detalle un poco de la historia y de los postulados de este pensamiento político llamado socialdemocracia. El poder y la libertad, los principios y anhelos humanos que han marcado la historia y marcarán el futuro de la humanidad. Acompáñenos a tratar de entender por qué la humanidad busca tanto el poder y persigue permanentemente la libertad. Veremos. La socialdemocracia es una ideología política, social y económica que busca apoyar las intervenciones estatales, tanto económicas como sociales, para promover la justicia social. En el marco de una economía capitalista, es un régimen de política que implica un compromiso con la democracia representativa, medidas para la redistribución del ingreso y la regulación de la economía en las disposiciones del interés general y del estado de bienestar. La socialdemocracia tiene como objetivo crear las condiciones para que el capitalismo conduzca a mayores resultados democráticos, igualitarios y solidarios, y se asocia a menudo con el conjunto de políticas socioeconómicas que se hicieron prominentes en el norte y en el oeste de Europa, particularmente de organización social de los países nórdicos durante la segunda mitad del siglo XX. La socialdemocracia moderna se caracteriza por un compromiso con políticas destinadas a reducir la desigualdad, la opresión de los grupos desfavorecidos y la pobreza, incluido el apoyo a servicios públicos universalmente accesibles como atención a personas mayores, cuidado infantil, educación, atención médica y compensación laboral. El movimiento socialdemócrata también tiene fuertes conexiones con el movimiento laboral y los sindicatos, y apoya los derechos de la negociación colectiva para los trabajadores, así como medidas para extender la toma de decisiones democráticas más allá de la política hacia la esfera económica en forma de codecisión interpretada en el significado de los empleados y otras partes económicas interesadas. Se diferencia de otras concepciones del socialismo por la manera que interpreta el significado e implicaciones de ese término, especialmente en materia política, ya que los socialdemócratas se caracterizan por sus políticas reformistas ligadas a la participación ciudadana, protección del medio ambiente e integración de minorías sociales en las democracias modernas, y abordan los valores sociales desde un prisma progresista. En sentido estricto, la socialdemocracia es una tendencia política que surgió en Europa en la segunda mitad del siglo XIX como una ideología política de izquierdas, de carácter europeísta, que promueve un socialismo democrático y reformista. Es una versión socialista peculiar de países altamente desarrollados. Es propiamente un fenómeno del norte de Europa, Finlandia, Suecia, Noruega, Alemania, Austria, Dinamarca, que obedece al avance del movimiento obrero en los países nórdicos. La socialdemocracia sostiene que la autoridad pública debe intervenir para restablecer el equilibrio y la libertad económica, competencia donde sea posible, la planificación donde sea necesaria. Fue la proclama del Partido Socialdemócrata Alemán en su programa de Godesberg en 1959. Historia de la socialdemocracia, los orígenes a partir de 1848 a 1880. El término socialdemocracia apareció en Francia durante la Revolución de 1848, en el entorno de los seguidores del socialista, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, cuya primera edición se publicó en Nueva York en 1852, para designar la propuesta política del que llama Partido Socialdemócrata, formado tras las jornadas de junio por la unión de la pequeña burguesía democrática con la clase obrera socialista.
A las reivindicaciones sociales del proletariado se les limó la punta revolucionaria y se les dio un giro democrático, las exigencias democráticas de la pequeña burguesía. Se las despojó de la forma meramente política y se afiló su punta socialista. Así nació la socialdemocracia. Según Marx, en esta alianza predominaba la ideología de la pequeña burguesía. Su carácter peculiar estribaba en el hecho de exigir instituciones democráticas republicanas como medio para no abolir los dos extremos, capital y trabajo asalariado, sino para atenuar su antagonismo, convirtiéndolo en armonía, a lo que es lo mismo la transformación de la sociedad por vía democrática, pero una transformación dentro del marco de la pequeña burguesía. Sin embargo, el marxista revisionista alemán Eduard Bernstein, el término había sido acuñado tras la revolución de 1848 por el poeta alemán Gottfried Kinkel, y lo cierto es que el primer grupo que se autodenominó socialdemócrata fue el Partido Alemán, fundado en 1863 por Ferdinand Lassalle, con el nombre de Asociación General de Trabajadores de Alemania, y cuyo periódico se llamaba La Socialdemocracia. Este grupo se fusionó en 1875 con el Partido Socialdemócrata Obrero de Alemania, Sozialdemokratisches Arbeiterpartei, de inspiración marxista, creado por Wilhelm Liebknecht y August Bebel en 1869, dando nacimiento al Partido Obrero Socialista de Alemania, que años después adoptó el nombre definitivo que mantiene en la actualidad de Partido Socialdemócrata de Alemania. El nuevo partido intentó aunar las dos herencias de las que había surgido, la lasselliana y la marxista, mediante el programa de Gotha, aprobado el año de su fundación, 1875, pero este fue objeto de una dura crítica por el propio Karl Marx, en un famoso opúsculo titulado Crítica del programa de Gotha. Este decía que la sociedad sin clases no se podía llegar con lindas menudencias democráticas meramente burguesas, sino tras un periodo de dictadura del proletariado que pusiera fin a la lucha de clases. En efecto, en el programa de Gotha se recogían objetivos de raigambre lasselliana, como la organización democrática del Estado Nacional que aceptara reformas concretas, como el sufragio universal y la milicia popular, la educación obligatoria y la restricción del trabajo de mujeres y niños. En un plano más general, la finalidad última del reparto igualitario del poder político y social, económico, una posición reformista volcada sobre todo a la acción del Estado. Tras el SPD alemán, se fundaron el Partido Socialista Obrero Español en 1879, el Partido Obrero Belga en 1885, el Partido Socialdemócrata de Austria en 1889, el Partido Socialdemócrata Húngaro en 1890, el Partido Socialista Polaco en 1892, el Partido Socialista de Rumania en 1893, el Partido de los Socialdemócratas Búlgaros, el Partido Socialdemócrata de los Trabajadores de Holanda en 1894, el Partido Socialista de Argentina en 1896 y el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia en 1898. Un desarrollo político muy importante tuvieron los partidos socialdemócratas escandinavos. El Partido Socialdemócrata de Dinamarca en 1871, el Partido Laborista Noruego en 1887, el Partido Socialdemócrata Sueco en 1889 y en Inglaterra y en algunos otros países los partidos socialistas siguieron una línea más laborista y adoptaron ese nombre. El periodo clásico de la socialdemocracia, 1880 a 1914, la edad de oro del marxismo. Entre 1880 y 1914, la socialdemocracia asumió plenamente las tesis marxistas, por lo que ese periodo también ha sido llamado la edad de oro del marxismo. Sin embargo, la interpretación del marxismo que hizo la corriente mayoritaria ortodoxa de la Segunda Internacional, fundada en 1889, acentuó los aspectos mecanicistas y materialistas del marxismo, el economicismo, convirtiéndolo en un dogma que mediante el análisis de las relaciones productivas era considerado capaz de prever, en sus grandes trazos al menos, el inexorable curso de la historia.
que culminaría con la inevitable victoria del proletariado, como consecuencia del desarrollo del propio capitalismo que llevaba consigo la progresiva concentración del capital en unas pocas manos y la creciente miseria de la clase obrera. Esta concepción del inexorable derrumbe del capitalismo era la que sostenían August Bebel, Karl Kautsky en Alemania, Paul Lafargue, Jules Guesde en Francia, Achille Loria y Enrico Ferri en Italia, Jaime Vera y Julián Besteiro en España. Pero existía una contradicción entre la teoría revolucionaria que defendía la corriente ortodoxa y la práctica política reformista que se aplicaba. El principal teórico de la socialdemocracia alemana, Karl Kautsky, creyó encontrar el apoyo de esta política en el que se consideró el testamento político de Engels. La introducción a la edición de 1895 de la obra de Marx, La lucha de clases, en Francia. Allí, el cofundador del marxismo y principal depositario de la herencia de Marx defendía el sufragio universal como un medio para conseguir la victoria del socialismo tras una labor larga y perseverante de las masas, aunque Engels también preveía que las fuerzas burguesas acabarían violando su propia legalidad para impedir su triunfo, lo que entonces legitimaría otros medios de alcanzar la sociedad socialista. Uno de los primeros en señalar la contradicción entre teoría y práctica fue el alemán Eduard Bernstein, en una serie de artículos publicados en Die Neue Zeit entre 1896 y 1898 y sobre todo en su libro de 1899, Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia. En una Alemania a punto de convertirse en la primera potencia industrial europea, Bernstein constató que las predicciones de Marx no se estaban cumpliendo, pues ni se vislumbraba el colapso del capitalismo víctima de sus propias contradicciones, ni el proletariado vivía en unas condiciones cada vez más miserables. Así pues, Bernstein procedió a revisar buena parte de las tesis marxistas, como la teoría del valor-trabajo o de la polarización social entre la burguesía y el proletariado, que haría desaparecer a las clases medias, y en consecuencia defendió las políticas reformistas para alcanzar el socialismo, con lo que la contradicción entre la teoría y la práctica desaparecía. La revisión de Bernstein, influida por el neokantismo, suscitó un gran debate en el seno de la socialdemocracia alemana y europea, en el que Karl Kautsky, el teórico más influyente del SPD, fue el principal defensor de las tesis clásicas marxistas o de la interpretación que había hecho de ellas la corriente ortodoxa mayoritaria. El punto central del debate fue la alternativa reforma o revolución para alcanzar el socialismo. Bernstein defendió la primera, tomando como referencia las ideas de la Sociedad Fabiana, fundada en 1884 y que fue el principal origen doctrinal del laborismo, la versión británica de la socialdemocracia europea, que Bernstein conoció durante su exilio en Londres en la última década del siglo XIX. Los fabianos, ajenos a la tradición marxista y opuestos a la revolución, defendían alcanzar el socialismo mediante la extensión gradual del sufragio y la trascendencia de rentas e interés al Estado, no de golpe, sino poco a poco, como escribió en 1889 Bernard Shaw, el fabiano más conocido. Por su parte, Sidney Webb, fundador de la sociedad, junto con su esposa Beatrice Webb, remarcó la estrecha relación entre democracia y socialismo. Al igual que los fabianos, Bernstein veía la democracia como el medio para la lucha en pro del socialismo y la forma imprescindible de la realización del socialismo, mientras que la dictadura del proletariado la consideraba una forma de atavismo político. En consecuencia, enlazando en esto con Lassalle, no consideraba el Estado como instrumento de dominación de clase, como sostenía la interpretación marxista ortodoxa, sino como el legítimo guardián del interés general de la colectividad. Bernstein, citando a Engels, decía que el socialismo se lograría a través de la lucha prolongada, tenaz, avanzando lentamente de posición a posición, lo que produciría una especie de evolución del capitalismo, dado que, por un lado, las condiciones económicas no eran las suficientes como para permitir la aparición del socialismo,
y B, la concentración o acumulación del capital no se había realizado en los términos previstos por Marx, sino, por el contrario, se había extendido a través de la generalización de las empresas de capital social, lo que significaba que, en lugar de pauperizar, habían mejorado los niveles de vida de amplios sectores de ella. Y que por otro lado, la ampliación de la democracia y los logros de beneficios sindicales que esa extensión hacía posible, significaba que el proletariado tendría cada vez más derechos a defender y por lo tanto menos razones para una insurrección. Todo lo anterior ha revolucionado completamente las condiciones de la lucha del proletariado. Los métodos de 1848, la referencia es al manifiesto comunista, son obsoletos en todo sentido. Paralelamente, Bernstein argumentaba que la extensión de derechos democráticos a las clases desposeídas, específicamente al derecho a voto a quienes no son proletarios, cambiaba las reglas de la política. La democracia se había transformado en conquista y herramienta popular y por lo tanto superaba la necesidad de una insurrección y o guerra civil a fin de instaurar una dictadura del proletariado. Consecuentemente, Bernstein analizaba la posibilidad de transformación del capitalismo al socialismo mediante un proceso de reformas políticas y económicas. La consecución de estas reformas debían figurar en adelante como objetivo prioritario del movimiento obrero, por lo que la confrontación electoral y la presencia parlamentaria de los partidos socialdemócratas se transformaba en método central del avance al socialismo. Aunque las tesis de Bernstein fueron condenadas por casi todos los partidos, su posicionamiento, denunciado por los continuistas como revisionismo, tuvo una amplia influencia en el socialismo internacional. Es importante tener presente que las reformas que Bernstein está postulando no se refieren solo a un sistema de beneficios, sean sindicales o sociales, sino que al sistema político mismo, especialmente el de su tiempo. Para él, la democracia es un concepto no solo mejorable, sino un objetivo político que se debe lograr o implementar, por ejemplo, a través de la lucha por el derecho de los sindicatos a participar no solo en la administración de empresas, sino también en la dirección política de un país. Así define democracia negativamente como la ausencia del gobierno de clases, el principio de la supresión del gobierno de las clases, aunque no todavía la actual supresión de clases como tal. La asunción de las tesis revisionistas y reformistas, 1918 a 1945. La Revolución de Octubre de 1917 supuso la ruptura del movimiento socialista europeo, ya que los partidarios del modelo leninista que acababa de triunfar en Rusia abandonaron los partidos socialistas y socialdemócratas para fundar los partidos comunistas, adheridos a la nueva Tercera Internacional, mientras que aquellos asumieron plenamente los valores democráticos y la vía reformista para alcanzar el socialismo, con la excepción del Partido Socialista Obrero Español, que protagonizó la fracasada Revolución de Octubre de 1934. Así, el sector revisionista reformista, encabezado por Bernstein y al que hicieron importantes aportaciones el italiano Carlo Rosselli y el belga Henri de Man, acentuó la estrecha relación entre el socialismo y la democracia. La clase obrera exige la democratización del Estado y la administración pública la democratización de las empresas, la extensión de la democracia a todos los terrenos y a la enseñanza, a la cultura física, al arte, al comercio, escribió Bernstein en 1922. Pero también obligó al sector ortodoxo a definir con precisión el significado del concepto marxista de dictadura del proletariado y su relación con la democracia. En 1911, Kautsky ya había admitido que un verdadero régimen parlamentario puede ser igualmente un instrumento de la dictadura del proletariado como de la dictadura de la burguesía. Y tras el triunfo de la Revolución de Octubre, denunció que en Rusia se había sustituido la dictadura del proletariado por la dictadura del partido. La dictadura conduce a que el partido que sustenta las riendas del poder tenga que procurar mantenerse por todos los medios, sean estos limpios o sucios, porque su derrocamiento equivale a su derrumbamiento total, lo que provocó la airada respuesta de Lenin, denunciando el democratismo pequeño burgués del renegado Kautsky, la revolución proletaria y el renegado Kautsky, en 1918 a través de una obra El Estado y la Revolución. La socialdemocracia también cuestionó la identificación entre la socialización y la nacionalización
o estatización de los medios de producción. El modelo que se estaba aplicando en Rusia, el mismo Kautsky siempre había aceptado que en la sociedad socialista pudieran convivir formas variadas de propiedad junto a la estatal, como la municipal, la cooperativa, la sindical e incluso en algunos casos la propiedad privada. El mecanismo económico es una sociedad socialista, admite la misma variedad que en la actualidad. Lo que desaparecerá es nuestra febril agitación, la lucha a ultranza en la que se trata de vender o morir, en lo que nos condena al sistema actual de la competencia. Lo que desaparecerá en definitiva es el antagonismo entre explotadores y explotados. Había escrito en 1902. Una idea que reiteró para criticar la revolución bolchevique. Tanto la democracia como el socialismo son medios que deben darse conjuntamente para el fin de suprimir toda opresión, escribió en 1918, y que los reformistas, siguiendo la estela de los fabianos, aún llevaron más lejos al identificar el socialismo con la democracia extendida a todos los terrenos de la vida social. Bernstein llegó a negar la eficacia milagrosa de la socialización de la propiedad, que no veía como un fin en sí misma y que por ello no tenía por qué afectar a todos los sectores económicos ni recibir la forma jurídica de apropiación pública, pudiendo bastar la mera intervención estatal en las empresas privadas y el control del conjunto de la actividad económica. Un intento de conciliación entre la socialdemocracia y el leninismo lo representó la creación de la llamada Segunda Internacional y Media, que asumió en gran medida la posición más benévola sobre la Revolución de Octubre sostenida por el austromarxista Otto Bauer. Considerada la dictadura del proletariado en Rusia como una fase de transición hacia la democracia, lo que nunca llegó a realizarse. Finalmente, los partidos o corrientes que seguían las tesis de Bernstein, que continuaron denominándose socialistas o socialdemócratas, fundaron en 1923 la Internacional Obrera y Socialista. Durante este periodo de entreguerras se produjo la primera participación de los socialdemócratas en los gobiernos. En Alemania, en Austria, en Bélgica, en Gran Bretaña, en Dinamarca o en España, aunque las mismas fueron efímeras, salvo en el caso del Partido Socialdemócrata Sueco, que se mantuvo en el poder desde 1932 hasta 1976. Entre los pensadores y políticos más conocidos que tuvieron más influencia entre la socialdemocracia está el periodo y se encuentran Leon Blum, Ramsay MacDonald, Pierre Mendès, Franz Tony Crosland, John Maynard Keynes, John Kenneth Gallivan, Olof Palme, Nehru, etc. El abandono del marxismo. Después de 1945, tras la final de la Segunda Guerra Mundial, la socialdemocracia europea abandonó el marxismo y elaboró una visión diferente de las relaciones entre capitalismo y socialismo, centrando su propuesta en una mayor intervención estatal en los procesos de redistribución que en los de producción, de forma que en una política fiscal progresiva permitió consolidar eficazmente la red asistencial que configura el estado de bienestar. El momento decisivo se produjo en 1959, cuando el Congreso de Bad Godesberg, el Partido Socialdemócrata Alemán, abandonó el marxismo, renunciando a proclamar últimas verdades, identificando completamente socialismo y democracia. Así, el SPD se propuso crear un nuevo orden económico y social conforme con los valores fundamentales del pensamiento socialista: la libertad, la justicia, la solidaridad y la mutua obligación derivada de la común solidaridad, y que no se consideraba incompatible con la economía de mercado y la propiedad privada. Frente a la aceptación del capitalismo, propugnaba por el SPD y el resto de los partidos socialdemócratas del centro y del norte de Europa, sus homólogos del sur elaboraron una alternativa que llamaron socialismo democrático, en la que no renunciaban a alcanzar el socialismo, aunque siempre mediante el respeto a las reglas de la democracia. Los partidos comunistas del sur también se sumaron a esta iniciativa, construyendo su propia alternativa socialista democrática que llamaron eurocomunismo. Los ideales de la nueva socialdemocracia, heredada del revisionismo reformista, quedaron plasmados en la Declaración de Principios de la Internacional Socialista de 1989, en la que se proclamó que una democracia más avanzada en todas las esferas de la vida, la política, la social y la económica, es el marco y a la vez el fin del socialismo.
Así pues, según los socialdemócratas, no existe un conflicto entre la economía capitalista de mercado y su definición en una sociedad de bienestar, mientras que el Estado posee atribuciones suficientemente para garantizar a los ciudadanos de una debida protección social. En general, esas tendencias se diferencian tanto del socialliberalismo como del liberalismo progresista en la regulación de la actividad productiva y en la progresividad y cuantía de los impuestos. Y esto se traduce en un incremento en la acción del Estado y en los medios de comunicación públicos, así como de las pensiones, ayudas y subvenciones a asociaciones culturales y sociales. Algunos gobiernos europeos han aplicado en los últimos años una variante de la tercera vía que es un poco más próxima al liberalismo, con un menor intervencionismo y presencia de empresas públicas, pero con el mantenimiento de las ayudas y subvenciones típicas de la socialdemocracia, cuyo principal exponente ha sido el laborista británico Tony Blair. Por lo demás, su ideología en temas sociales es equiparable a la del resto de la izquierda política. Entre los pensadores y políticos que han tenido más influencia sobre la socialdemocracia en el presente se encuentran Gerhard Schröder, Paul Krugman, Robert Solow, Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Klaus Hofe y principalmente Norberto Bobbio, Zygmunt Bauman. Las ideas que han dado origen a las posiciones de Tony Blair y Gordon Brown se asientan principalmente sobre la obra de Anthony Giddens y Jeffrey Sachs. Gordon Brown ha sido también influido por algunas de las percepciones de Gertrude Himmelfarb. Los partidos socialdemócratas se encuentran entre los más importantes en la mayor parte de los países europeos, así como en la mayor parte de los países influidos por el viejo continente, con la notable excepción de Estados Unidos, donde Bernie Sanders es el único senador independiente que se declara abiertamente como socialista democrático. Además, en Hispanoamérica tienen gran importancia ya que, por ejemplo, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica ARI de Argentina, el Partido Socialista de Chile, el Partido Liberal Colombiano, el Partido de Liberación Nacional de Costa Rica, el Movimiento de Regeneración Nacional de México, el Partido Aprista Peruano, el Partido Colorado y el Frente Amplio de Uruguay y la Acción Democrática de Venezuela han dado varios gobiernos a sus respectivos países, siendo de origen socialdemócrata. La socialdemocracia en la actualidad. La socialdemocracia plantea hoy una economía mixta controlada democráticamente. Programas subvencionados de educación, cuidado de salud universal, cuidado infantil y relacionados servicios sociales para todos los ciudadanos. Un amplio sistema de seguridad social con el objetivo declarado de contrarrestar los efectos de la pobreza y asegurar a los ciudadanos contra la pérdida de ingresos a raíz de una enfermedad, desempleo o jubilación. Organismos gubernamentales que regulen la empresa privada en defensa del trabajador y de los consumidores, garantizando los derechos laborales, es decir, apoyar el acceso de los trabajadores a los sindicatos y de los consumidores la protección y la competencia del mercado. Democracia representativa en el marco del Estado de Derecho. Ecologismo y protección en el medio ambiente a través de las leyes, por ejemplo, la financiación de energía alternativa, además recursos y leyes destinados a combatir el calentamiento global. Sistemas de impuesto progresivo para financiar los gastos del Estado, una política social secular y progresista, inmigración y multiculturalismo, una política exterior de apoyo a la promoción de la democracia, la protección de los derechos humanos y lo posible a partir del multilateralismo. Promoción de la justicia social, los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos civiles y las libertades civiles. Se diferencia de otras concepciones del socialismo por la manera que interpreta el significado e implicaciones de ese término, especialmente en materias políticas. La Internacional Socialista se fundó hace 100 años para coordinar la lucha mundial de los movimientos socialistas democráticos por la justicia social y la dignidad humana y la democracia. En ella se reunieron partidos y organizaciones de tradiciones diferentes que compartían el objetivo común del socialismo democrático. A lo largo de su historia, los partidos socialistas, socialdemócratas y laboralistas han defendido los mismos valores y principios. Los socialistas democráticos han llegado a proclamar esos valores por caminos muy distintos a partir del movimiento obrero, de los movimientos populares, de liberación, de las tradiciones culturales, de asistencia mutua y de solidaridad comunitaria. En muchas partes del mundo. También tienen raíces en las diferentes tradiciones humanistas del mundo, pero aunque existen diferencias ideológicas y culturales, todos los socialistas comparten la concepción de una sociedad mundial pacífica y democrática con libertad, justicia y solidaridad. Evidentemente, la socialdemocracia y el socialismo tienen muchos puntos de confluencia,
Pero, sin embargo, aquellos que establecen medidas de socialdemocracia y que terminan más bien emparentándose más con el socialismo a partir de un control absoluto de los medios de producción, de los medios de riqueza y por supuesto también de los medios de comunicación, se convierte en autoritarismo que termina tergiversándose totalmente y convirtiéndose en los malos ejemplos que hoy en día vemos en Venezuela, Nicaragua, Rusia, China, Corea del Norte y otros países. Muy bien, eso fue todo por el video de hoy, en Teoría del Poder. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Teoría del Poder.